Lorenzo Córdoba Villanello, titular del INE, ha manifestado que el costo de la consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes tendría un costo dramático. Curiosamente, ese es el argumento que también utilizan los defensores, los voceros de los expresidentes que quieren librarse de su cita con la historia. También es el mismo argumento que utilizan los medios que siempre disfrutaron de inmensas fuentes de dinero que llegaban de estos gobernantes que medraron en la corrupción. Es curioso, es curioso. Y en este video vamos a analizar los verdaderos costos de este proceso comparados con el daño de la corrupción en cifras que no las doy yo, sino que las entrega la OCDE. Mi nombre es Juan José El Castillo J, bienvenidos a Prensa Alternativa, activa, vamos, primero suscríbete si es que te gustan los videos, activa la campanita y dale like, like, like. Y si no te gusta, también le das dislike, 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 como fuera. Pero sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. ¿Te parece? Muy bien. Vamos al tema de manera puntual. ¿Sí? El titular del INE, el señor Córdoba, ha señalado que cuando toma información que podría ya tenerse que organizar una consulta popular para preguntarle a los mexicanos si es que creen ellos que se deba llevar a juicio a los expresidentes Peña Nieto, a Calderón, Fox, Cedillo y Salinas de Gortari, no, fecha que tengo entendido tendría que ser la primera semana de agosto del 2021. El señor Córdoba ha dicho que el costo sería absolutamente dramático, como que este mismo argumento es muy similar al que utilizan los voceros de los mencionados expresidentes que dicen más o menos lo siguiente, ¿no? Oiga, nos vamos a meter a hacer una consulta popular, a gastar la cantidad de dinero que eso significa, teniendo en cuenta que la economía mexicana ha quedado brutalmente devastada y quedará mucho más seguramente afectada cuando haya terminado el COVID. Ustedes tienen idea del gasto que significa, del dinero que se podría, perdón, de las obras que se podrían llevar adelante si es que no gastáramos en esta consulta popular. Es parte de la argumentación de aquellos defensores de los malvados expresidentes. ¿Ya? Y también es parte de la argumentación que ya comienzan a articular de pronto columnistas, articulistas, gente que emite opinión y titulares en los medios de comunicación. Bueno, vamos a hablar de números. ¿Les parece que eso es fundamental? ¿Y hasta qué punto en costo-beneficio esto es importante? A ver, ¿tienen ustedes idea de cuánto se gasta en sobornos en México anualmente? La cifra no la estoy poniendo yo, ¿ah? La he tomado de un informe emitido por la OCDE, este club de países de las economías más desarrolladas del planeta, a la que pertenece México desde mediados de los 1990 no, 1990, de la década de los 90, no de los 900, 1995 estoy casi seguro. ¿Sí? Eh, ok, la OCDE señala que se gastan en sobornos el 10% del PIB mexicano. Es una cosa inmensa. O sea, estamos hablando de aproximadamente unos 120.000 millones de dólares anualmente que se pierden en sobornos. Y luego vamos a hablar de los sobornos. ¿Cuánto cuesta llevar a cabo un proceso electoral en México? Aproximadamente 1.300 millones de dólares. Esto tomando como referencia el último proceso electoral del 2018 en el que sale electo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ya? Claro, el problema es que cuando se sueltan cifras tan grandes y
Y a veces nos aturden, ¿no? Particularmente a mí sí me aturden, porque me dicen 1.000 millones o 100 millones o 100.000 millones, suena tan grande que ya sale de mi alcance. Yo en mi vida he visto $1.000.000 para comenzar, y ni siquiera he visto 100.000 dólares para contarlos, o sea, no podría decir qué cosa es 100.000. Entonces, cuando 100.000 millones, cuando nos dan cifras tan grandes, pues nos perdemos. Pero la comparación es muy simple. Lo que se, a ver, lo que cuesta o lo que pierde México en sobornos cada año sería dinero suficiente para organizar 10, no, 100 consultas populares en México. ¿Ya? La diferencia es de 1 a 100. Aproximadamente, echemos la cuenta, son 95, pero vamos a ponernos para redondear cifras de 100. ¿Ya? O sea, si se pierde anualmente 100, cuesta 1 hacer una consulta popular. Entonces, digamos que el gasto no es tan grande si es que vemos las cosas de esa perspectiva. Porque claro, cuando a uno le dicen, oiga, vamos a gastar 1.200 millones de dólares en una consulta popular, y le dicen, mire, es que es un gasto innecesario, imagínese usted cuántas escuelas, colegios, hospitales se podrían construir con ese dinero. Y sí, efectivamente, ¿no? Con 1.200 o 1.300 millones de dólares. Pero si luego usted saca la cuenta y dice, pero con eso yo voy a poder llevar a juicio a los malvados, porque esos malvados se están llevando esa cantidad multiplicada por 100. Así que a todas luces termina siendo una excelente inversión, porque la pregunta que viene es cuántos colegios, escuelas, hospitales, carreteras se podrían hacer si es que estos malvados no cobrarían o no se llevarían estos sobornos tan malvados y malévolos. De hecho, la OCDE ha señalado algo que es interesante. Ha señalado que en México y otros países latinoamericanos, entre los que está Perú, bueno, pero vamos a centrarnos en México, ¿sí? El promedio de pago por sobornos es uno de los más elevados del planeta. ¿Ya? El estándar, digamos que el promedio, de acuerdo a la OCDE, es el 2%. ¿Ya? En México se paga el 10% por sobornos. ¿Ya? Entonces eso, mis queridos amigos, significa que sí es una buena inversión gastar los 1.300 millones de dólares para llevar a cabo una consulta popular, porque probablemente se abran las puertas para recuperar eso y mucho más de el dinero mal habido que los expresidentes y otros grandes funcionarios seguramente tienen metidos en sus cuentas, en sus cebosos bolsillos, en los que han guardado de manera perversa dinero que no les pertenece. ¿Sí? Y un caso interesante, miren, la OECD señala que, por ejemplo, el soborno, si bien es por ciento, es una práctica muy dañina y constituye el 10%, no es la mayor de las prácticas de la corrupción. ¿Ya? O sea, el soborno no es la única manera de corromper. ¿Qué es el soborno? ¿No? Yo, por ejemplo, ministro o secretario de alguna cartera, le pido una cantidad de dinero a una empresa para que yo emita una resolución que lo va a beneficiar a él, ¿no? Para entregarle una licencia, para lo que fuera. Entonces, ok, ¿quieres que yo te dé esta licencia? Muy bien, ¿cuánto es? ¿Cómo es? ¿No? Y le dan una cantidad. Ese es un soborno. Pero hay prácticas que no tienen que ser necesariamente sobornos, que son muy difíciles de medir, de identificar y que probablemente conlleven a pérdidas mayores que el 10%. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de un ministro de Hacienda, por ejemplo, que emite una resolución quitándoles impuestos a compañías petroleras, mineras que operan en su territorio por determinado tiempo. Y en ese momento el ministro en cuestión no recibe ni un solo dólar, ni un peso, ni un dólar, ni un sol partido por la mitad, nada. Y se va limpio, tranquilo. Sin embargo, 2 años después de terminar su gestión como funcionario público, es contratado por la compañía que se vio beneficiada por las resoluciones que este sujeto firmó
Y a los 2 años siguientes, los directores de esta compañía le dicen, ¿sabe qué usted, mi querido amigo? Hemos descubierto que su aporte a la empresa ha sido fundamental y nos ha permitido generarnos una cultura organizacional y hemos desarrollado y hemos crecido, por lo que hemos decidido entregarle un bono a la producción y a la eficiencia por varios miles de millones de dólares. 3 o 4 años después de haber terminado su gestión como funcionario. ¿Sí? Incorrecto, sí. Malvado, sí. Corrupción a todas luces, pero a ver, demuéstralo. ¿Quién le sigue el paso a todos aquellos que han pasado por la función pública? Bueno, en un juicio en el que se sienten los expresidentes que he mencionado, si no los he mencionado son estos, no usted lo sabe mejor, pero lo digo para los latinoamericanos que también ven el programa, que no necesariamente son mexicanos, ¿no? Desde Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo, Salinas de Gortari, tendrán que sentarse y no solo hablar de sobornos, sino hablar de las resoluciones, de las licencias, de las leyes que emitieron y que favorecieron a determinadas compañías y que terminaron afectando la economía mexicana, que afectaron por sobre todo el futuro de los más vulnerables, de gente que eran los más y que no tenían nada, a costas de haberle confiado su voto a un grupo de sinvergüenzas malvados que pertenecen a un círculo reducido de una élite política que habían hecho de eso un espectáculo circense, con el perdón de los circos, ¿sí? Un espectáculo, una tragicomedia, ¿sí? En el que supuestamente en frente de las cámaras se peleaban, pero detrás de las mismas, entre bambalinas, se repartían fajos, adoquines de billetes en maletas Vuitton. ¿Sí? Es el tiempo en que estos malvados respondan frente a la justicia. Y quiero decirle al señor Lorenzo Córdoba Villanelo que no es un gasto dramático, para nada. Es la mejor inversión que puede hacer la sociedad mexicana para poner a buen recaudo sus intereses y que Latinoamérica vive en este momento observando lo que pasa en México, porque allí se están decidiendo muchas cosas. Si en México se logra hacer esto, les juro que nos va a dar una alegría a todos los mexicanos, no solo porque a ustedes ya habrían logrado eso, sino que si es que en México se logra llevar a juicio a estos malvados, pues les aseguro que va a comenzar una similitud, iba a utilizar otro término, pero no, mejor, ¿no? Se va a replicar ese modelo en todos los países de Latinoamérica. Y entonces seguro veremos desfilando por los pasadizos de los poderes judiciales, espero independientes, en algún momento en Latinoamérica, a los Pedro Pablo Kuczynski, a los Ollantas, a los Piñera, a Videla ya no, pues ya no está, ¿no? A los Macri, a los Uribe y a todos a este sinvergüenza de Lenín Moreno y todos estos a la Áñez, todos estos que tendrán que pasar frente al tribunal, ya no solo de la historia, sino de los hombres de carne y hueso, y tendrán que demostrarse cómo hicieron las fortunas que tienen, pero sobre todo se cerrará el capítulo de la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestra región latinoamericana. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Gracias por estar en el canal Prensa Alternativa. Suscríbete, activa la campanita, dale like, 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 muchos likes. O si no te gustó lo que dije, le das dislike, dislike, como fuera. Sí, pero sobre todo gracias. Tupananchis Cámara, que en quechua, en el idioma de los incas, quiere decir hasta volver a vernos.